país, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras son para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el doctor Víctor Manuel Peña, economista, escritor, abogado y académico. Volvemos. Don Víctor Peña, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Bien, hacía mucho nos traíamos por aquí, así, es siempre un honor hablar con usted. Mi distinguido amigo, mi distinguido amigo de tantos años. Víctor, aunque usted tiene, siempre ha sido un gran estudioso, su carrera básica es economía. Claro. Y cuando uno habla de la carrera básica, ahí es que uno es su mayor especialidad. Claro. Mantener la estabilidad de un país es un gran desafío para cualquier gobierno. Y parece que tiene aparte de los conocimientos que debe tener un presidente y el equipo que gobierna, parece que hay que tener un don de mago también. Porque en la economía se mueven una serie de variables que no pueden ser manejadas de manera caprichosas, porque cada variable que se mueve tiene su repercusión en otra, o sea, todas están vinculadas. Si usted sube el interés bancario, baja la inversión. Si usted sube el interés bancario, se reduce la demanda de crédito, baja la inversión, baja la demanda y si usted de bienes y servicios, sube la oferta monetaria, la producción. le tiene problemas con la inflación. Es decir, no se pueden mover las variables. Sí, porque todas las variables están interrelacionadas. Las variables económicas, macroeconómicas y microeconómicas, están interrelacionadas. Entonces, mantener el equilibrio económico, macroeconómico de un país es difícil, y es un asunto que tiene no solamente ciencia, sino también arte. ¿Sí o no? Sí, la política económica tiene que ser formulada de manera coherente, y hay que buscar la necesaria vinculación entre los brazos activos de la política económica, que son principalmente, en el caso de las políticas de demanda, la política fiscal y la política monetaria. Y también hay que tomar medidas de política por el lado de la política comercial, la política industrial, que son políticas, y tecnológicas, la política científico-tecnológica, que son políticas de oferta agregada. Pero las que son percibidas y tienen un efecto inmediato y que son más fácilmente de ver por la población, porque la población recibe los efectos directos de esas políticas, son la política fiscal y la política monetaria, sobre todo la política fiscal. Y realmente todo gobierno de entrada tiene que ir, o sea, los funcionarios encabezados por el presidente, con una agenda definida en cuanto a la política económica que se va a aplicar para garantizar estabilidad, crecimiento de la economía, crecimiento del nivel de empleo, mejoramiento de la distribución de las riquezas y así sucesivamente. Porque los objetivos primeros de la política económica, sobre todo de las políticas fiscal y monetaria, que son políticas de demanda agregada, son garantizar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la economía. Pero están los otros objetivos que son interesantes, como el objetivo referente al crecimiento del nivel de empleo, el objetivo referente a la distribución del ingreso, el objetivo referente a la sostenibilidad de la situación de balanza de pagos.
Entonces, obviamente que las variables económicas, las variables macroeconómicas están interrelacionadas y eso se da en el contexto del sistema económico, no solamente a nivel de la política económica, porque la política económica se concibe y se aplica desde el Estado y afecta a toda la economía, pero también está todo lo que tiene que ver con el desempeño del sector privado en cuanto a cómo se maneja y cómo los sectores ligados a la actividad económica, ¿no? Los sectores empresariales, cómo se concibe la actividad empresarial y cómo las empresas inciden en el desempeño, en el desenvolvimiento de manera notable, de manera significativa y trascendente en el desenvolvimiento del sistema económico por el lado de la producción, por el lado de la inversión, por el lado del ahorro, por el lado de la creación de empleos, por el lado de la demanda, por el lado de su participación en el sector externo, exportando e importando, y sobre todo en esta economía y en la mayoría de las economías del mundo, que son economías que son economías de mercado, economías capitalistas, la inmensa mayoría. Entonces, el sector privado es mayoritario en la economía de la mayoría de los países del mundo, incluyendo el caso de la República Dominicana, donde tenemos un sistema capitalista, una sociedad capitalista y una economía capitalista, una economía de mercado. Entonces, lo que es el grueso o la gran proporción del Producto Interno Bruto generado por el sector privado de la economía dominicana de manera mayoritaria. El sector público naturalmente tiene su participación, no solamente con las políticas que aplica, que son una herramienta interesantísima para incidir de manera positiva en el desarrollo y la proyección hacia el presente y hacia el futuro del sistema económico y de las actividades económicas en sentido general, sino también porque con el nivel de empleo que crea, los salarios que paga, el sector público tiene su espacio en el Producto Interno Bruto, pero el Producto Interno Bruto no lo controla ni lo produce mayoritariamente el sector público de la República Dominicana, y así ocurre en la mayoría de las economías del mundo. Pero indudablemente que la economía tiene un lenguaje bastante intrincado que casi solo lo manejan los economistas y que generalmente tienen una posición fatalista. Cuando tú oyes los economistas, ahora andan diciendo que estamos al borde de una crisis, de colapso si no se controla el gasto público. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Déjame decirte que de entrada es interesante mantener la estabilidad del crecimiento, pero una gestión de gobierno no debe limitarse solo a garantizar estabilidad y crecimiento, debe ir más allá en cuanto a incidir positivamente en el mejoramiento de la distribución y redistribución de las riquezas, en cuanto a elevar los niveles de bienestar, de prosperidad de la población, en cuanto a lograr mantener un clima de seguridad pública y ciudadana estable, garantizar eso, porque eso es parte del bienestar y está dentro de parámetros modernos con relación a la medición del bienestar en la sociedad. Y también con relación al hecho de tener una política, por ejemplo, en el caso de la política criminal, una política criminal en que no solamente esté contemplado el aparato represivo, sino el aparato preventivo, viéndolo por el lado, la parte que tiene que ver con la rama ejecutiva, pero también por el lado de la rama lo que tiene que ver con la rama de la justicia, no solo con la parte administrativa de la justicia, que es el Ministerio Público, y que en el caso de la República Dominicana, el Ministerio Público, es decir, el Procurador General de la República, de acuerdo a la Constitución, lo nombra el Presidente de la República, no el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, obviamente que se da esa situación de que el lenguaje económico es intrincado, pero
que el economista puede hacer que la gente entienda los problemas económicos haciendo una pedagogía adecuada en cuanto a la explicación de los hechos de los fenómenos económicos a nivel nacional y a nivel internacional. Ciertamente es preocupante, o sea, no son pesimistas los economistas. Hay unos que pueden ser pesimistas, hablo en sentido mayoritario, en sentido general. Ciertamente los niveles de endeudamiento público son muy preocupantes. El FMI y la mayoría de los organismos de cooperación multilateral señalan, lo han planteado en documentos, en informes, de que el nivel de la deuda pública de la República Dominicana ha superado los límites tolerables de la deuda pública. El FMI, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hablan de que la deuda pública dominicana representa más del 50%, y algunos allá están hablando de un 51, un 52 y hasta de un 53% Pero dice respecto del dice el PIB. ministro de Hacienda que no, que tenemos una economía fuerte que soporta con la entrada suficiente en términos de divisas, que soporta ese nivel de endeudamiento. Bueno, el ministro de Hacienda lamentablemente no es economista y tiene grandes limitaciones mentales en su formación como para entender las dimensiones profundas, las profundidades de la economía real y mucho más de la economía teórica por no ser economista. Tiene un asesor que es economista, que al mismo tiempo es asesor de otras instancias del gobierno dominicano, que le ha ido muy bien, por cierto, pero no es verdad que ha habido un manejo responsable y correcto del endeudamiento público. Hay uno de esos asesores que ha publicado un artículo, el asesor principal, que no es del PLD, el asesor económico principal del gobierno, el balance del sector público, donde dice que la deuda pública era de 4.000 millones en el 2000 y que en el 2017, del 2000 al 2017, había sido llevada a 29.000 millones de pesos. Cuando tú le sumas, los 4.000 son y pico, son 35.000 y pico de millones de pesos. Y la mayor parte de esos 29.000 millones de pesos han correspondido a esta gestión por la emisión de deuda pública a través del Ministerio de Hacienda, emitiendo bonos internos, emitiendo bonos soberanos, y también a través de las emisiones de deuda pública que hace el Banco Central de la República Dominicana. Y aunque una parte de ese endeudamiento se ha ido a fortalecer el aparato, el capital económico, el capital social, si tú tomas las estadísticas del gasto público, el gasto público corriente representa aproximadamente el 85% de la totalidad del gasto, y el gasto de capital aproximadamente solamente el 15%, y a veces menos del 15% de la totalidad del gasto público, y eso es muy lamentable, porque eso quiere decir que en sentido general se está haciendo un uso improductivo en algunas áreas de los recursos que genera ese endeudamiento público. Y no es cierto que el endeudamiento público, mientras más alto va a ser el crecimiento de la economía. Eso no se da ni siquiera en Estados Unidos. El país con los niveles de endeudamiento más altos en el mundo, y sin embargo el crecimiento del PIB no pasa de un 2, de un 3, ya lo sumo de un 4%. Entonces no es verdad que hay una correlación positiva entre los niveles de endeudamiento y los niveles o los índices de crecimiento real de la economía de una nación. O sea, la realidad económica te desmiente ese criterio que quieren meterle por boca y nariz a los dominicanos, funcionarios del gobierno y asesores económicos traídos por los moños de otras áreas de la sociedad dominicana y no propiamente del litoral económico o de los economistas del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esos niveles de endeudamiento hay que reducirlos, porque hay una crisis en gestación en esos altos niveles de endeudamiento público, y una crisis
de deuda pública tiene consecuencias terribles sobre la economía de una nación. Si no, vamos al espejo que nos representa Europa en cuanto a la crisis, terrible, tremenda crisis que vivió del 2010, 2011 hasta el 2015. Y hay países de esos que no van a recuperar los niveles de crecimiento que tenían ni de empleo hasta el 2020 o 2022, el caso de España. Entonces, porque además de esa crisis de la deuda pública, que fue muy manejada, muy mal manejada, porque se procedió a austerizar el gasto público, no a aplicar medidas de estímulo al crecimiento de la economía, porque en Europa tradicionalmente han tenido preferencia por la estabilidad macroeconómica y siempre han colocado en segundo o tercer lugar el crecimiento de la economía. Pero en una situación así, de altos niveles de endeudamiento público, de deuda soberana, de deuda pública, no procede austerizar el gasto, bajar el gasto, porque eso es bajar la demanda. No, es aumentar el gasto para aumentar la demanda y que eso sirva de estímulo al despegue de la economía, a recomponer o reiniciar con fuerza el crecimiento de la economía para generar los recursos para pagar incluso esa misma deuda pública. Y el caso más extremo fue el caso de Grecia. Y todos los demás países, incluyendo los países centrales de la Unión Europea, que son Alemania y Francia, Inglaterra, que era también, ya no, porque se salió, aunque tiene un periodo de 3 años para salir de la Unión Europea. Entonces, esa fue una crisis generada por la deuda pública extrema, muy abultada, de que se llenaron los estados de la Unión Europea. Entonces, la República Dominicana es una economía pequeña, en que el Estado juega un papel importante en cuanto al desarrollo de la economía, de la estabilidad de la economía, el crecimiento de la economía, y esa crisis de la deuda, si explosiona, que está en gestación una posible crisis de la deuda, va a tener consecuencias muy lamentables sobre toda la economía, y entonces podríamos regresar a situaciones no halagadoras que vivimos en el pasado, como en la década de los 80, la llamada década perdida en América Latina en términos del crecimiento de la economía y del bienestar de la gente, de niveles de empleo aceptables en la economía y de funcionamiento adecuado del sector externo de la economía. Entonces, no es cierto, y en eso no estamos siendo pesimistas, los economistas que estamos planteando el asunto con objetividad en cuanto a que hay que enderezar el camino en lo que respecta al manejo de la deuda pública, porque esos niveles de endeudamiento público son exageradamente altos. Aquí vino Alan Greenspan en un momento, antes de que el prestigio de él se fuera casi al suelo, claro, con motivo de la crisis, la gran debacle en Estados Unidos en el 2008, y dijo algo que es verdad. La deuda pública de un país como la República Dominicana, una economía pequeña, un país pequeño, no debe pasar de un 30% respecto del Producto Interno Bruto. Y aquí estamos en el 52-53%. Si la deuda pública representa el 52 o el 53% del PIB, y eso quiere decir que está en gestación una crisis de la deuda que podría descomponerlo todo y colocarnos en una situación de ruina. Doctor, pero la República Dominicana, el sistema político, pues tiene un desafío, una tarea pendiente, que es el pacto fiscal, que todo tiene que ver con todo eso, porque cuando no el gobierno recauda suficiente dinero, viene el problema del déficit fiscal, y todo eso, si se junta con los intereses, junto con los intereses de la deuda, eso es... pero el ministro de Economía ha dicho que nosotros tenemos una presión fiscal igualita a la que dejó Trujillo, del 14%, y que para ese pacto fiscal tenemos un problema, que tenemos la cultura de los empresarios que quieren exenciones y a su acomodo, ¿no? Y entonces ese es un problema. ¿Cómo usted ve la posibilidad
orquestar ese pacto fiscal, porque todo eso tiene una Sí, vinculación. el asunto del coeficiente de tributación es ciertamente bajo, de un 13, no sé, se mueve entre un 13 y un 14%, se ha estado moviendo en los últimos años. Pero el problema no se resuelve, el problema de la economía pública y de su papel en la economía dominicana y la sociedad dominicana no se resuelve solo con lograr que el coeficiente de tributación, que aquí comúnmente la gente le llama presión tributaria, se eleve a un 19, aumente a un 22%, a un 25%. Los problemas del sector público y de las necesidades de la sociedad que tiene que atender el sector público a través del gasto público, mediante el gasto público diversificado, amplio, pero esencialmente de calidad, cualificado, no se resuelven solo con ese hecho. Imaginémonos que nosotros, que la presión tributaria o la coeficiente de tributación pase ahora en 2 o 3 meses de un 13 a un 19 o un 20%. Claro, eso va a representar cierta holgura para el gobierno, pero no va a representar una solución total y definitiva a los problemas del sector público en términos de agenciarse los recursos necesarios para el financiamiento del gasto público. Porque si al mismo tiempo que se hace eso, no se hace una reestructuración, una reforma profunda del gasto público, no estaríamos en nada. Porque además, aquí siempre se ha concebido que la presión tributaria o coeficiente de tributación debe ser aumentado, debe lograrse eso, su aumento a través de una reforma tributaria que haga hincapié en el aumento de los impuestos indirectos, porque el sistema tributario nuestro es un sistema esencialmente regresivo, que está basado en impuestos indirectos, no en impuestos directos. Los impuestos indirectos son los impuestos que gravan el consumo, y quienes pagan esos impuestos fundamentalmente son los sectores de bajos ingresos, clase media y demás, pobres, muy pobres. Y entonces la clase alta está insuficientemente gravada. El impuesto sobre la renta, la tasa del impuesto sobre la renta es apenas de un 25%. El impuesto al patrimonio es muy bajo y muy limitado en la República Dominicana. Las sociedades son poco gravadas en cuanto a las diversas rentas o fuentes de rentas que tienen. Y hay problemas por el lado de las personas físicas para fiscalizar de manera adecuada. Pero hay problemas también para disminuir sustancialmente los índices de evasión a nivel de todas las figuras impositivas, el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, etcétera. Y el gasto tributario, que es extraordinariamente alto, muy encaramado, es decir, muy colocado por encima de los 200.000 millones de pesos. Entonces el Estado tiene que trabajar en varias vertientes y en varias direcciones en cuanto a la reestructuración de la economía pública, por el lado de los ingresos, pero también por el lado del gasto, para lograr mayores niveles de eficiencia en términos de satisfacción de las necesidades públicas, como son la salud, la educación, el transporte, la vivienda, la construcción de obras de infraestructura, etcétera. Entonces, para eso es que el Estado necesita mucho más recursos, pero al mismo tiempo tiene que garantizar un gasto de calidad en que se vea que los recursos son colocados en actividades que van realmente a redundar en mejorar el bienestar social, Doctor, en incrementar el bien común de la sociedad. doctor, muy bien que la economía dominicana tiene sus falencias, la gestión, pero el Banco Central de la República Dominicana ha dicho en su informe de junio que afortunadamente la economía sigue creciendo por encima de su capacidad, al 5.2% creció en el primer semestre, y la inflación se mantuvo en 0.84, menos del 1%, en 0.80, menos del 1%. ¿Cómo proyecta usted, por último,
el desempeño económico en este 2017 para el gobierno? Bueno, la economía dominicana, el Banco Central hace esos informes trimestralmente. Al año publica el informe del comportamiento de la economía durante el año. Ciertamente la economía dominicana ha estado creciendo a tasas aceptables, porque hay lo que llama el PIB potencial y el PIB real, nominal, es decir, lo que una nación está en capacidad de producir en función de situaciones, por ejemplo, el desempleo, la subutilización de la capacidad instalada en las empresas, te van a generar un Producto Interno Bruto, viendo en conjunto todo eso, las actividades del sector privado, del sector público, un PIB menor, que si tú elevas el nivel de empleo, que si tú baja la subutilización de la capacidad instalada a nivel de las empresas, de los sectores de la economía, entonces tú logras aumentar el producto nominal, que luego cuando tú le deflactas la inflación, eso es el producto real. O sea, el Banco Central dice, ese Producto Interno está por encima del potencial de crecimiento, porque una cosa es el crecimiento potencial de la economía, otra cosa es el crecimiento efectivo de la economía, expresado en términos nominales y también en términos reales. Pero tenemos décadas en eso, y eso está bien. ¿Eso está bien? Pero no es solamente eso. La economía, el gobierno, el Estado, tiene que aplicar políticas que trasciendan la estabilidad y el mismo crecimiento. Es decir, con estabilidad y crecimiento todo el tiempo nos vamos a conformar, nos vamos a detener ahí y a quedarnos ahí, estacionados, paralizados. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que propender a metas mayores en términos de enfrentar los problemas cardinales y centrales de la economía y de la sociedad dominicana, que tienen que ver con el empleo, con la concentración excesiva de las riquezas en pocas manos, con la marginalidad, con la disminución progresiva de los niveles de bienestar de la población, incluyendo el asunto de garantizar un Estado de Derecho, un Estado social y democrático de derecho, un Estado de Derecho, una seguridad jurídica, una verdadera seguridad jurídica, un verdadero Estado de Derecho en que esté garantizado el asunto del orden público, de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana y de un combate efectivo a todos esos problemas que son generados por esos problemas centrales de la economía, como el desempleo, la concentración extraordinariamente excesiva de las riquezas en pocas manos. Doctor, gracias por su participación. Ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias a ti. Con esa dialéctica didáctica que usted tiene como académico. Gracias. Amigos, ha sido la participación del doctor Víctor Manuel Peña, escritor, académico, economista y abogado. A él gracias por venir y a ustedes por estar siempre ahí. No se vaya porque volvemos con otro invitado. 3 invitados, dime tú.